Este video que se realiza para compartir con ustedes lo que fue mi experiencia dentro de una secta, un grupo que tiene conocimientos espirituales, pero en cuyo comportamiento es una secta. Surge para dar respuesta a varias personas, varias que me han preguntado y que me han solicitado contarlo, pues son personas que también han escuchado acerca de este grupo en alguna de sus presentaciones o con algunos de sus representantes. Quiero decir que este no es en realidad el objetivo del canal. Este canal de Jaime Ángel Pensar con el Corazón no es para este tipo de videos, para contar esto que voy a contar, sino que está hecho precisamente para alimentar el proceso de lo que es conectar con el corazón y que nos dejamos y compartamos en ese sentido y en ese propósito. Sin embargo, ustedes mismos que hacen parte de esta comunidad, que son dueños también del canal, me lo han solicitado y por eso lo vamos a hacer. Y va a ser pues el único. El que aquí voy a tomar el tiempo que sea necesario para contarlo bien, es decir, con todo lo que yo siento al respecto, para dejarlo ahí todo planteado. Y el canal seguirá con lo que es su contenido propósito, o sea, el contenido esencial que estamos compartiendo acá en Pensar con el Corazón. Pues bien, esta experiencia quiero referirla desde esta metáfora. Haz de cuenta que estás conociendo un terreno que quieres adquirir y mientras vas caminando por el terreno y reconociéndolo, te caes a un hueco. Te lastimas. Pues nadie va pensando en que quiere irse a un hueco, nadie va pensando en que quiere tropezar, pero a veces no sucede. Sin embargo, el ser humano en su virtud y en su nobleza de poder aprender de todo y encontrar sabiduría, porque es una cualidad del ser humano. No es que el hueco esté ahí, él para enseñarme. El hueco no me dice nada, sino que soy yo como ser humano, tú como ser humano, quien tiene la virtud de aprender de esa situación. Y cuando tomas ese aprendizaje, una experiencia como esta, una de las cuestiones o de las características y de las cualidades valiosas que tiene es poder luego comunicárselo a otras personas. Ese terreno que vas a adquirir es para tu familia también. Entonces habrán personas que quieres, que conoces, recorriendo esos mismos senderos. Y ahora que has tropezado, pues puedes contarles que allí está ese agujero. Contarles y hacerles la advertencia para que tengan cuidado. Se trata de contar la experiencia, de que haber caído ahí, haber tenido ese tropezón pueda servir para que otras personas tengan la precaución, aunque quieran recorrer ese camino. De eso se trata esto que vamos a compartir. Comencemos por decir, ¿qué es una secta? ¿Por qué esto se llama de mi experiencia en una secta? ¿Por qué yo lo llamo así? ¿Por qué yo lo presento así? Ok, una secta es un grupo, es una organización, una agrupación de personas que se encuentran con un punto en común de un conocimiento espiritual o una ideología espiritual, pero que es diferente a lo tradicional, es decir, es diferente a las religiones cristianas, judías, todas las denominaciones y presentaciones religiosas que normalmente se conocen, comúnmente se conocen. Entonces, se hacen aparte de ello y crean su propio grupo, su propia organización con su saber y se encuentran o se reúnen para trabajar en cuanto a ese saber o en torno a ese saber. Luego, una característica importante de lo que llamamos sectas es que comienza a tener presentaciones o comportamientos dentro de lo secreto. ¿En qué sentido lo secreto? Al interior de ellas pasan cosas que no se le cuentan a todo el mundo, que no están a la luz pública y que solo las conoce quien está siendo parte del grupo. Es como si tuvieran una frontera, un lindero, donde de ahí hacia adentro se trabajan y se hacen cosas y se conocen cosas y se mencionan cosas que del lindero hacia afuera no se conocen. Entonces, si tú quieres conocerla tienes que pasar el lindero y dentro ya lo conoces. Pero siempre manejan esa advertencia de cuidado con los que están afuera y hacen ese tipo de diferenciación, los de adentro, los de afuera, y de caracterización y de división, separación entre los que están adentro y los que están afuera. Esas son algunas características de secta, como lo podemos definir. Y si vamos un poquito más profundo, podemos ver la etimología de la palabra secta. Viene del latín seci, y el latín seci
quiere decir seguir. Seki quiere decir seguir. Entonces ahí aparece como el corazón, entre comillas, o el centro de lo que es una secta. Y es que hay un líder, hay un cabecilla, hay alguien en torno al quien se desarrolla el funcionamiento de toda la organización. Alguien a quien se sigue. Por eso secta viene de Seki. Alguien a quien se sigue, y se sigue con su ideología, y se sigue con sus postulados, y se sigue con sus mandamientos y sus ordenamientos. Y luego ese seguirlo tiene todo este ámbito, toda esta caracterización de algo que maneja cosas secretas, solo al interior de ellos. Y la otra característica es que está desligado, siendo un planteamiento espiritual, está desligado de las doctrinas tradicionales o de las religiones. Todo eso caracteriza una secta, y eso es lo que podemos encontrar en cualquier investigación que hagamos al respecto en Internet. Mi historia con respecto a este grupo comienza en el año 2007. Yo todavía estaba en el colegio, último año, y conozco una compañera que está revisando un documento que dice UTE, Unidad de Trabajo Espiritual. Se llamaba así en ese entonces. A lo largo del tiempo ha tenido varios cambios. Estamos hablando de que si yo conozco esto en 2007, al momento que estoy realizando este video, han transcurrido ya 14 años. Pero yo no he estado esos 14 años. Yo ya desde el 2019 estoy por fuera de esta agrupación. Entonces, 2007 la conozco, una persona que está con un documento que se llama Unidad de Trabajo Espiritual, y yo siempre he sido muy cuestionador, muy curioso. Estaba en una etapa, pues tendría 15 años, 16 años, una etapa de adolescencia con muchas preguntas y tratando de definir mi lugar en el mundo, pero con muchas sospechas de que el mundo estaba muy mal, de que yo no encajaba en él y de que las cosas deberían ser distintas. Para todo tenía dudas y nada me lo tragaba entero. Peleaba con la religión, peleaba con la política, peleaba en mi casa por las mismas razones, peleaba con cómo funciona el sistema, peleaba con la forma como nos van graduando a nivel de la educación para ser útiles a ese sistema. Entonces esto me llama la atención y yo pregunto de qué se trata. Me cuentan que son unas conferencias que tienen que ver con precisamente entender por qué el sistema está mal y cuál es la solución y cuál sería el camino para cambiar esto, algo así. He sido un poco rebelde y revolucionario también, entonces buscando como, bueno, ¿qué hacemos pues para que esto cambie? Y comienzo a ir a estas conferencias. De lo que se trata este grupo, que hoy en día es lo que se conoce, es la agrupación que está detrás de lo que se conoce como Niño Nuevo, con otro de sus representantes que se presenta como El Sembrador. Entonces, si ustedes encuentran algo de estos personajes que tiene que ver también con los que se presentan como los dos olivos o los dos testigos del Apocalipsis, o que tiene que ver también con quienes dicen ser los 7 ángeles del Apocalipsis. Estas diferentes personas que se encuentran hoy en día en Internet son las caras de este grupo del cual hice parte aproximadamente 11 o 12 años. En el año 2009 es donde, participando en actividades de este grupo, encuentro lo que ustedes escuchan de mí, hablar sobre el corazón. Ahí aprendí que el corazón piensa, el corazón tiene pensamiento. Y también allí encontré esto que ustedes ven, lo que hago, que tiene que ver con mi gusto por compartir la información que nos permite crecer espiritualmente, recordar nuestra naturaleza espiritual. Más que un gusto, es mi salsa, digámoslo así. Es algo que amo hacer, es algo que disfruto mucho y que se me da en el sentido de que me fluye, ¿sí? Entonces, esa cualidad también la encuentro ahí. Entonces, esto hace parte de esto que les estoy diciendo. Tengo que abrir esta parte para decir que tengo una gratitud. Tengo gratitud por ese proceso, tengo gratitud por caminar por ese sendero, y aunque hoy lo vea como tal vez un hueco en el que caí, ya más adelante me van a entender por qué, pues es una situación de la cual aprendo y de la cual agradezco, porque me aprendió a reconocer este territorio del camino espiritual que yo recorro, para mí mismo, por mí mismo y en mí mismo. Entonces, fue un sendero que recorrí, que aunque tiene su hueco,
pues aprendí de él, porque yo decidí aprender de él. Y además de ese aprendizaje, pues hoy puedo mostrarlo a quienes me están preguntando, bueno, ¿y cómo te fue por ese sendero? Bien, entonces de las cosas que tengo por agradecer está esa, haber encontrado lo que es el pensamiento del corazón, haber encontrado el mensaje de las estrellas, haber encontrado esta felicidad que siento de compartir, de poner la palabra, haber encontrado una claridad del sentido de la vida a través del crecimiento espiritual y haber confirmado la maluquera que yo tenía frente al sistema, mi inconformidad con el mismo y que es real, que no es compatible con la naturaleza, con la vida, sino que nosotros debemos recordar lo que sí es compatible con la naturaleza y retomar ese camino. Todo eso lo agradezco de ese sendero, de esta experiencia. Gracias por ello. A todos quienes intervinieron ahí, a todos quienes conocí, a todos quienes fueron puente para ello, gracias. Lo agradezco. Ahora, es necesario aclarar que fue mi forma de conocer esto y aprender esto, pero no es la única. No es la única. Y esto hace parte de lo que hay que comenzar a considerar. Por ejemplo, primera conclusión o primer análisis dentro de esto. A pesar de esto que yo aprendí, cuando yo llego siendo una persona muy curiosa y cuestionadora, entonces claro, me aplauden porque están en sintonía con eso, con que hay que cuestionar el sistema, con que el sistema no funciona. Entonces claro, muy bien, ahora siéntate y no razones. No razones. Y aunque llego y hay una compatibilidad en no creerle a lo que dicen las religiones y no creer en el sistema, sino que hay que cuestionarlo todo y ser muy audaz, muy analítico, muy reflexivos para no tragar entero. Luego allí adentro, no directamente me dicen tienes que tragártelo todo entero, pero la forma como se presentan las cosas es de que lo que dicen los líderes, que tampoco los presentan como líderes, pero los guías, las cabezas, esa misma estructura que tiene que ver con los 7, que tiene que ver con el testigo blanco o el sembrador o el investido o el ángel fuerte, todas esas posiciones, se hace casi irrefutable lo que ellos dicen. No se puede dudar de ello, no se puede negar. Y si estás dudando de ello, o si lo quieres negar o si quieres proponer algo diferente, estás razonando. Y por razonar ya comienzas a ser una persona que, o sea, no está bien eso que estás haciendo, estás mal. O sea, si estás razonando, estás mal, como si estuvieras enfermo porque estás razonando. Que eso es lo que debemos hacer los seres humanos y es lo que en una enseñanza que aprendí ahí mismo, tiene que ver con el ascenso de la humanidad espiritualmente, los 7 días de creación, pues estamos en el impulso de la razón. O sea, nos corresponde razonar, aprender a pensar. Porque nadie que está digámoslo así, en el año escolar donde tiene que aprender álgebra, nadie pasa el año donde aprende álgebra sin aprender álgebra. O sea, si es el año donde aprende álgebra es porque aprendiendo álgebra es que vas a poder pasar. No es dejándola. Entonces, estamos en el día, en el día y en la cápsula de aprendizaje espiritual que tiene que ver con aprender a razonar, aprender a pensar. Y una de las cosas que se ve ahí es no razone. Siéntese ahí, aprenda, no razone. Siento que antes me felicitan porque cuestiono, ahora aquí no puedes cuestionar, porque razonar hace parte de razonar el hecho de cuestionar, pero no, ahora no se puede. Bien. Esto también tiene que ver o me da pie para resaltar el hecho de que todo esto que aprendí ahí no es porque es de ellos, no es la única forma de aprenderlo. O sea, el pensamiento del corazón, por ejemplo, que yo lo encontré ahí, es algo que las comunidades indígenas saben hace muchísimo tiempo, muchísimo. Es algo que incluso filósofos plantearon, es algo que Jesús enseñó. Este conocimiento que les hablo del ascenso espiritual hace parte del mensaje de las estrellas que se le entregó al señor Enrique Castillo Rincón por parte de los pleyadinos, pero que hace parte de un mensaje estelar que se ha venido entregando durante la historia de muchas maneras a toda la humanidad. En otras palabras, esto es de todos. Agradezco a través de este camino haber encontrado estas cosas. Pero a la par de esa gratitud por esto que ellos mismos plantean como la búsqueda de la verdad, entonces es un camino que da la posibilidad de acercarse a la verdad. Pero de ahí a que la verdad solo esté con ellos, ya es diferente. Llega un momento donde conocer la verdad te dice que eso no es posible.
No es posible que solo esa persona o solo ese grupo tenga la verdad y que la única forma de caminar el sendero de la verdad sea estar con ellos. El conocimiento mismo de la verdad llega un momento que te dice eso. No funciona así. Otra de las cosas muy importantes que tengo que agradecer ahora es el haber conocido otra parte del mensaje estelar, que es la lógica de la lógica. La lógica de la lógica hace parte también del mensaje que le entregan a Enrique Castillo Rincón. Y ese mensaje, que lo tengo aquí precisamente, va a ser muy clave para esto que yo les quiero contar o que les voy a estar contando al respecto. Les dice, por ejemplo, ¿para qué es la lógica de la lógica? Se prepara para dar luz a los que buscan la interpretación de la ley y de la verdad. Estamos hablando de un camino para reconocer la ley, o sea, los principios de la vida, la lógica y la conciencia de la vida que el ser humano olvidó y a la que debe retornar para recuperar el sentido de su vida. Vosotros, los nombres no importan. No caigáis en la rebelión de saberlo todo y despreciar el conocimiento primero que se os presenta. Es una acción negativa de la inteligencia que no debe prosperar, so pena de ver alterada vuestra conciencia en una búsqueda estéril, en que vuestros sentidos son engañados con apariencias. Es, por decirlo así, el desafío de la materia contra el espíritu. Que no caigáis en este germen de error, pues vuestro entender se confunde y se distorsiona, alterando los mecanismos del espíritu en su real búsqueda y una válida interpretación. Esto, la misma lógica está presentando ella para qué es. Este documento, este conocimiento, que abajo les voy a dejar el enlace donde lo pueden descargar y leer, es una invitación muy, muy, muy especial, muy importante que ustedes estudien esto. Y lo traigo a colación y va a ser la guía de este video porque precisamente este hace parte de ese conocimiento primero que se nos presenta. Y quiero plantear que las personas que están en este grupo, recordarles esto, recordarles que esto no se puede despreciar. Y no se desprecia solamente porque no se lea, se desprecia porque no se aplique. Entonces voy a usar esto como guía para analizar y para plantear lo que yo pienso. De hecho, vamos a utilizar otro planteamiento, dice en otra parte de la lógica, como el búho queda ciego por el brillo del sol, así el brillo del rostro de la verdad os cegará cuando os le acerquéis. Así fue dicho, así está escrito y así es. Así que cuida mucho lo que aceptéis como verdad indisoluble, no sea que estéis recibiendo solo la sombra de lo que os dicen como verdad. No os convirtáis en otro mediocre, que acepta lo que oye solo porque tiene palabras dulces y bien untadas de Dios. Así comprenderéis que la vía más sensata para lograr la mayor evolución es el desarrollo interior. Es la alquimia que nace del prodigio de los procesos de la iluminación. Para mí, este es el resumen de lo que tengo por contarles en este video. Eso que acabo de leer es el resumen. Hay una advertencia para todos y esa advertencia consiste en que cuando nos acercamos a la verdad es irrefutable, pero la verdad en ella misma no es una persona. La verdad es una experiencia interior, personal. Es una experiencia que te deslumbra por dentro. Miren la metáfora que utiliza el documento. El búho queda ciego por la luz del sol, pero el búho mantiene sus ojos abiertos en la noche. O sea, está haciendo referencia a una persona que está buscando, y es como se presenta ese camino para los buscadores de la verdad. Esa persona que está buscando aún en medio de la oscuridad, cuando le llega la luz de la verdad, es como dice acá, el búho queda ciego por el brillo del sol, entonces el rostro de la verdad os cegará cuando os le acerquéis. O sea, es algo demasiado contundente y si seguimos sobre la metáfora, si me ciega, me hace cerrar los ojos, es que se vuelve contundente en una verdad interior, en una experiencia interior, individual, personal, te corresponde a ti. La verdad no es que yo escucho a X persona y como estoy escuchando a esa persona estoy recibiendo la verdad, por muchos títulos e investiduras que tenga. Esa no es la experiencia con la verdad. Es un momento contundente, irrefutable, personal, por dentro. Te hace mirar hacia adentro. Entonces él mismo dice, la misma información de la lógica. Cuida mucho lo que aceptéis como verdad indisoluble, porque puedes estar recibiendo solo la sombra de lo que os dicen como verdad.
Y al final, la conclusión que deja es que el camino de todo esto, a lo que llama la verdad, es el desarrollo interior. Y escuchen esto bien, sigue ahí. Debéis utilizar la razón para que no haya violencia, la verdad para que haya justicia. Entonces, en el camino de buscar la verdad, este es un camino que está ligado a la razón. Pero allí me están diciendo desde que llegué, no razone, no razone, no razone. Y la lógica me está diciendo que utilice la razón. Bien, entonces, ¿a qué le hago caso? ¿A qué le hago caso? Si yo lo que estoy buscando es este mensaje, esto es lo que viene de las estrellas. Este es el mensaje que me está dando guía, más allá de quién me lo está entregando. Entonces aquí quiero ser claro con esto. Cuando hablo de una secta y del hueco o del resbalón que tuve, estoy hablando de una estructura, una organización, un grupo que en su estructura y funcionamiento toma un conocimiento real, profundo, y lo usa de maneras que no compaginan conmigo, no satisfacen lo que yo busco, y por eso ya no estoy ahí. Una diferencia entre que me haya servido para ubicar un camino de la verdad y el decir que solamente con ellos tengo acceso a la verdad. Estas son dos cosas totalmente diferentes, y eso es muy similar a lo que ocurre con muchísimos grupos. Allí, otra de las cosas que tengo que agradecer es que alguna vez con una persona escuché esta historia. Resulta que en nuestra búsqueda espiritual, que es natural como seres humanos, es como si estuviéramos buscando una fuente de agua. Tenemos sed, estamos buscando la fuente. Y en el camino a esa fuente, a ese manantial, encontramos personas con cubetas de agua. Y allá tiene una cubeta verde, allá morada, allá rosada, allá la cubeta es cuadrada, por allá es redonda, etc. Cada uno está ofreciendo de su agua. Algunos le echan a su agua algún color, anilina, lo que sea. Y cada uno te dice, ven que yo te ayudo a calmar la sed. Y te ofrecen de esa agua. Pero el manantial, la fuente siempre está disponible para todos. Y lo que están haciendo esas personas es que llegan hasta la fuente, toman un poco de agua y la traen aquí. Y como tenemos sed, pues llegamos a la cubeta porque eso nos quita la sed. Pero si la fuente está dispuesta para todos, ¿por qué no continuar el camino hacia ella? Cada uno llegar hasta la fuente. Algunas cubetas te motivan a hacer ello. Llegas, tomas, calmas la sed y te dicen, sigue el camino, llega a la fuente, que ahí tienes tu propia agua. La tomas para ti. Pero hay otras cubetas que cuando llegas ahí te dicen, aquí es donde tienes acceso al agua. Y no, en la cubeta de allá, esa no sirve, y la de allá, esa tampoco, y la de allá, están condenados. Quédate tomando agua de aquí. Si te vas para allá, pierdes la oportunidad. Allá te vas a morir, te vas a enfermar si te vas para allá. Tanto la de acá como las de allá, todas las que en diferentes formas te digan que debes quedarte ahí, están fallando al propósito de lo que es quitar la sed. Porque a toda luz, si comprendemos este ejemplo como el planteamiento del crecimiento espiritual, nos estamos refiriendo o claramente veríamos que el objetivo de esto es que todos lleguen a la fuente. Todos lleguen a la fuente, no que se queden con las cubetas. Pues bien, esas cubetas son religiones, sectas, doctrinas, filosofías, ideologías, etcétera, que recogen a las personas, acopian a las personas y pretenden que se queden ahí, que no salgan de ahí. Y precisamente la lógica tiene otro planteamiento que es muy claro ante esto. Dice, vosotros que por el momento sois grupo, es necesario poner la voluntad en acción colectiva, supongamos, dentro de la metáfora, ir a la fuente. Entonces hay un momento donde somos grupo y ponemos la voluntad en acción colectiva para avanzar en conjunto hasta que sea necesario. Después cada uno seguirá su propio camino, lo dice aquí claramente. Y por eso tened cuidado con lo que enseñéis como verdad a tus hijos y a tus amigos. No sea que los llevéis al mismo abismo en que estáis viviendo. O sea, que hay personas que tienen una buena intención de ayudar a alguien o de guiar a alguien, pero están hablando desde su abismo. Por eso cada uno debe ocuparse de su búsqueda primero. Y esa advertencia la hacen ligado o junto a la parte donde nos hablan de que llega el momento de que cada uno siga su propio camino, porque además para eso debe servir el estar juntos. Si nosotros estamos juntos compartiendo el camino y la lógica dice que llegará un momento en que eso termina,
Automáticamente debemos comprender que el grupo debe servir para prepararme a mí para el momento en que yo pueda continuar solo o yo deba continuar solo, para el momento en que yo deba seguir mi camino. Pero si el grupo lo que hace, la cubeta dice es, te tienes que quedar acá, no busques más, no vayas a la fuente, aquí tienes lo que necesitas, no vayas a la otra cubeta, quédate aquí quieto, no razones, siéntese ahí, no cuestiones. Entonces no está siendo fiel a lo que aquí está diciendo. Por eso digo, esta es la guía mía, esto es lo que yo encontré, esto es lo que a mí me ha dado luz. Esto es por lo que agradezco que estuve ahí. Pero yo rescato esto y sigo mi propio camino, tratando de que esto esté en mi vida. Y teniendo mucho cuidado con lo que enseño, con lo que comparto, diciendo, no, mira, es que no se trata de lo que diga yo, es lo que esté aquí. Por ejemplo, esta parte que veíamos ahora, que dice cuando el búho se acerca a la luz de la verdad, resulta que este grupo, que en su tiempo se llamaba la UTE, se ha llamado Escuelas del Saber, la mayoría lo denominan el conocimiento, como si fuera el único conocimiento, o como si fuera de ellos todo lo que enseñan ahí. Se llamó también Casa de Juan, se llamó Casa de Pedro, se llamó Mi Nuevo Despertar. Ahora tiene varias etapas, está lo que hace Niño Nuevo, que son como las casas o escuelas de Niño Nuevo, Círculos de Fuego, y Casa de Luz. Todas estas son denominaciones que han utilizado. Pues bien, en ese grupo tienen otra lógica de la lógica. ¿A qué me refiero? Toman este mismo documento y lo convierten en lo que ellos presentan como los 49 códigos de la lógica, cambiando algunas de las palabras, frases que hay acá, sumando otra información, cambiando el orden a como aquí se entregó, y eso es lo que estudian y trabajan. Entonces, por ejemplo, esta parte que habla de cuando el búho queda ciego por el brillo del sol, así será cuando te le acerques a la verdad. Ellos lo acompañan tienen una introducción. Ese párrafo empieza diferente, para ellos es un código. Entonces el código comienza diciendo, la opinión y la creencia no son prueba irrefutable de la verdad. Y si lo vemos, para mí es válido a lo que está diciendo acá. Entonces listo, vamos a tomar esas mismas palabras que ellos utilizan para decir esto. Lo que yo estoy compartiendo aquí es mi opinión. Y mi opinión va a rayar con la creencia que muchos de ustedes tienen, si tal vez están allá o están siguiendo a algunas de estas personas. Pero mi opinión no es necesariamente la verdad, y tu creencia tampoco. Es lo que está escrito en la lógica que ustedes utilizan. Por lo tanto, si estamos en un camino de la búsqueda de la verdad, estamos en las mismas, en el hecho de encontrar algo que por dentro sea irrefutable, por dentro sea una experiencia total, que enceguece en el sentido de que es tanta luz hacia adentro, tan claro, tan contundente, tan pleno, que no me cabe duda a mí, una experiencia personal, ¿sí? Entonces, la creencia que se construye allá, de que solamente ahí está el conocimiento de la ley, de la luz y la palabra del Padre, esa es tu creencia, se convierte en tu opinión, porque es la opinión, por ejemplo, desde el señor Carlos Torres, que se presenta como sembrador, el sembrador del Padre, el intérprete y resucitador de la verdad del Padre, se presenta así, porque dice otra profecía. Esa es su opinión, pero yo no la creo. ¿Por qué no la creo? Porque para mí no es una verdad irrefutable. Yo eso no lo siento por dentro, no me enceguece, no es un brillo pasmoso para mí. El hecho de que yo sepa o diga, Carlos es el intérprete, tal es el tercero, el niño nuevo es el séptimo del Apocalipsis. O sea, eso para mí no se convierte en un brillo como el del sol, como dice acá. Porque que yo sepa eso no me hace llegar a la fuente. A mí me hace llegar a la fuente el conocimiento, o sea, el saber que es de allá. No la persona, no una persona. Porque tiene que ser una experiencia personal, profundísima. Y más adelante vamos a hablar al respecto, porque sí tengo también, dentro de esta opinión que voy a compartir, estoy contando mi experiencia, mis planteamientos, mi forma de pensar, las reflexiones y cuestionamientos que me he hecho al respecto, porque siempre he sido así. Como cuestioné de adolescente todo el mundo, cuestioné también esto donde estaba. Y cuando empecé a sentirme incómodo, año 2016, 2017, comencé a sentir una incomodidad
con esas cosas, con cómo se estaban presentando ahí las cosas. Sin embargo, continué. En 2018 fue que comencé a hacer esto, a tener un canal que no fue muy bien recibido tampoco dentro de esa agrupación. Entonces yo me sentía un poquito como jalado para allá y para acá, de que hacer las cosas como ellos dicen o hacer lo que yo estoy sintiendo, hasta que en 2019 fue definitivo que yo no continuaba con eso y seguía haciendo lo que yo sentía. Luego de que yo me salgo en el año 2019, me salgo y sigo mi camino, un tiempo después soy expulsado. O sea, hacen una circular donde me expulsan, una circular que yo no conocí, la sacaron, la leyeron solamente en la ciudad en la que yo vivía y en la cual pertenecía pues a sus agrupaciones. Parte de esta historia, debo decirlo, en el año 2012 yo fui llamado como arco. Los arcos son 49 hombres y mujeres, o sea, hay hombres y mujeres ahí, solo 7 mujeres, el resto son hombres, y son grupos por 7, 6 hombres y una mujer, para completar 7, ligados a los 7 hombres, quienes se presentan como los 7 hombres del Apocalipsis. Ese es su anillo principal, su élite, dirigida por Carlos Torres, que se presenta como el sembrador y que hace unos años es el cuarto de esos 7 hombres del Apocalipsis. Bien, entonces yo era uno de esos arcos que trabajaba con el tercero. De esos 7 hombres del Apocalipsis, el tercero, yo estaba en esa línea. De esos 6 hombres y una mujer, yo era uno de esos desde el año 2012 hasta el año 2018. Eso significa que tuve la oportunidad de estar un poco cerca a ese anillo, a esas élites, y también significa que tuve la responsabilidad de dar ese conocimiento a muchas personas en varios países y en muchas ciudades. A muchas de esas personas quiero ofrecerles mis disculpas por haber sido partícipe, gancho de llevarlos a esos procesos y ser parte de esa estructura y de lo que manejan. De corazón, una disculpa por quienes luego se hayan dado cuenta de que ese no es el camino y hayan salido, por causa mía hayan estado ahí. Y a quienes pudieron aprender algo y decirles que siempre ha sido de corazón, siempre ha sido una intención desde mi corazón poder aportar a nuestro crecimiento espiritual por mi convicción de que ese es el camino que debemos recorrer. El crecimiento espiritual, el desarrollo de nuestro ser, desligado a grupos, estructuras, títulos, etiquetas, nombramientos, etc. Entonces, en el año 2016-2017 comienza mi incomodidad y yo comienzo a tratar de buscar respuestas. Una de las cosas que también te dicen ahí es que el único conocimiento que hay que estudiar o los libros que hay que estudiar son los del señor Carlos y no mirar para otro lado, porque entonces aparece algo que se llama falsa doctrina. Y ligado a lo que es falsa doctrina, hay un elemento, hay que considerar o ver un elemento que usan las sectas y este tipo de grupos, y es identificar un enemigo contra el cual luchar, hacer un enemigo común, un enemigo público para las personas que integran, de manera que nosotros nos echemos para acá y creemos un sentido de pertenencia, o sea, nosotros pertenecemos acá y luchamos contra esto, ¿sí? En este grupo, en la información que manejan, pues esa identificación de un enemigo comienza desde lo que es las organizaciones oscuras, extraterrenas que gobiernan el planeta, Satanás, Lucifer, el Demiurgo, Yaldabaoth, Jehová, y van aterrizando el anticristo, el falso profeta, los gobiernos, el nuevo orden mundial, y luego el nivel más aterrizado de lo que es poner un enemigo son las falsas doctrinas, ¿sí? Juzgar como falsa doctrina a las personas que salen de ahí o que expulsan de ahí y que hacen cosas diferentes a lo que el grupo dice que hay que hacer. Durante toda la historia de existencia de ese grupo, desde donde yo conozco, ha existido alguien a quien señalar como la falsa doctrina o una cabeza de oscuridad o un hijo del dragón, una serpiente, un endemoniado, un maldito. Y siempre ha habido alguien. Cuando yo salí, había un personaje que es el que tenían ahí señalado como el peor de los peores. Hoy en día tienen otro. Están con otro que hace poco lo sacaron y lo tienen señalado y escriben de él, que es lo peor, el maldito, el dragón mayor, no sé qué. Entonces siempre están apuntando a una persona que se llevan, o sea, en quién ponen, en quién
encarnan ese enemigo, ese contra quien luchamos. Estos son actos psicológicos, o sea, esto es psicología de grupos, de tener propósitos en común y de tener un enemigo en común contra el cual luchamos para luego generar el sentido de pertenencia. Estos son usos de psicología de grupos y también comportamientos de secta. Es lo que yo veo. Recuerden, es mi opinión, no tiene que ser mi verdad, no tiene que ser la verdad, es mi opinión, así, no la tienen que creer. Entonces, estos comportamientos están ligados también al hecho de que todas las personas que ingresan ahí a través de lo que llaman las conferencias de pesca, todo el tiempo se han hecho también. Conferencias que se hacen al público con un tema X, en X ciudad, y se abren a las personas y los que ya integran el grupo buscan invitados y los llevan para que un mensajero, por ejemplo lo que yo hacía, o uno de los 7, un arco, un mensajero, haga una conferencia para pescar. Eso se llaman pescas. Son los encuentros para traer gente nueva. Todo lo que hace Niño Nuevo hoy en día con la virtualidad. Eso antes se hacía presencial. Lo que hace Niño Nuevo hoy son pescas. Así los llaman. Son conferencias de pesca. Un primer encuentro con esas personas o un segundo encuentro según otra persona que está en el grupo ya le venía hablando, y ahí van a conocer un tema un poco más profundo, más explicado, donde la idea es que quiera sumarse y hacer un proceso con ellos. El proceso que luego ellos presentan y llaman los 7 sellos, que dicen ser los sellos del Apocalipsis. Es como si fuera su libro central, así como funciona cualquier grupo o la mayoría de grupos y cuestiones religiosas, que tiene que ver con tener un libro sagrado. Entonces aquí se identifica más o menos algo así, como si fuera un libro sagrado, los 7 sellos. Los sellos es una información, una recopilación de mucha información a lo largo de la historia y de todo el planeta. Ahí están los evangelios apócrifos, está evangelios de Jesús, textos bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento, el Apocalipsis, hay un gran parte del conocimiento del unicornio, el eslabón perdido del unicornio, el cual es un libro aparte, o sea, hay un libro sobre el unicornio del cual se sacó información para poner ahí en el libro de los sellos. Y así por el estilo, muchas enseñanzas. Hermes Trismegisto también está ahí. Los Windmakers, que es un contacto o una experiencia extraterrena también en Nuevo México, en los Estados Unidos, también hace parte de ese libro. Y es organizado en 7 paquetes, donde cada uno corresponde a una fuerza de la creación. Entonces, las personas van avanzando a través de los sellos porque se trata de buscar a los 144,000 sellados. Entonces, eso es lo que hay que estudiar. No hay que estudiar más. Cuando yo comienzo a sentirme inconforme con todo esto, pues yo comienzo a mirar otras cosas y escuchar otras personas y leer otros libros y busco a los indígenas y su conocimiento. La mente comenzó a abrirse. Comencé a ver, por ejemplo, a darme cuenta de todo esto, el conocimiento que ellos manejan ahí, pues es conocimiento de otros lados. Hay conocimiento de la India, enseñanzas que han tomado de gurúes, y así por el estilo. Y entonces era curioso porque lo que nos decían era no haga mezclas de conocimiento, o sea, no manche el conocimiento leyendo otras cosas, pero en realidad ese conocimiento que manejan ahí adentro es una mezcla de cosas a lo largo y ancho de la historia, de un mensaje que es para toda la humanidad, porque el mensaje que permite al ser humano volver a la fuente es así. Es un mensaje para todos que se ha entregado de muchas maneras y en muchos tiempos y por muchas personas, no para un grupo en específico. ¿Por qué? Porque no hay grupos o pueblos elegidos. Entonces la misma lógica tiene también en uno de los apartes esto. Oíd, hombres de toda simiente. No he hablado solo para una casta de hombres. No he hablado ni he dado bendiciones a un pueblo. No he desenfundado flechas para lanzarlas a mis enemigos. No hundo en la desesperación a ningún pueblo. Oíd pues el manifiesto de la inteligencia que llega al oído del que sabe escuchar.
¿Por qué es importante tener en cuenta también esta parte de la lógica? Porque luego de que entran las personas y comienzan a formarse en los sellos, entonces ellos, los sellados, los que hacen parte del grupo, es como si fueran el pueblo elegido, los llaman la pequeña manada. Entonces, dentro de ese funcionamiento de secta, de hallar un sentido de pertenencia, que es muy convincente, es muy persuasivo, yo sentirme parte de ese grupo y de todo lo que ellos hacen, entonces me hace sentir especial. Entonces ya todos los que hacen parte de este grupo son especiales. Y son especiales frente a los que están por fuera. Recuérdense el lindero, entre los que llegaron, la pesca y entran a toda esa estructura que hoy es desde Niño Nuevo, luego pasan a círculos de fuego y bueno, tienen que pasar una cantidad de cosas para llegar a lo que llaman casas de luz. Eso fue lo último que yo escuché al respecto. Entonces ya ahí adentro, ellos son especiales, diferentes a los que están afuera. Son los que van por el buen camino y desde allá son especiales con la autoridad de juzgar y señalar a los que están afuera, los que están en el mundo, como llaman los mundanos. Ellos son los especiales, la pequeña manada de elegidos que van en camino a la salvación, al tercer día. Pero dentro de ellos mismos, porque es una condición psicológica, mental, dentro de ellos mismos generan también las categorías de los que son especiales. Entonces son especiales los que tienen títulos, son especiales los que asumen algún cargo, son especiales los que están cerca de los que tienen los cargos, es decir, de los 7, etc. Y esos especiales, o sea, cada uno toma su programa de ser especial y de poder señalar a otra persona. Esto se conecta con la idea de que haya un enemigo, de que haya alguien que la embarra, un lodo, alguien oscuro, una falsa doctrina para poder señalar y permitir que me haga sentir especial a mí. Es decir, somos especiales, somos los buenos, somos los dignos, aquellos que estamos dentro de la organización, pero que estamos bien, siguiendo las cosas como son. De hecho, en una de las últimas cosas que escuché, sencillamente los que pasaban, los que ascendían que de Niño Nuevo, Círculo de Fuego y a las casas de luz, y etcétera, es los que no hacen polémica. Ese día me quedé frío. O sea, los que no hacen polémica, los que no cuestionan, los que no andan preguntando, esos ascienden dentro de la estructura. El resto se tienen que quedar a ver si se acoplan, a ver si dejan de estar razonando. Lo escuché de viva voz de alguien que era el representante ahí del señor Carlos en aquella reunión, que también en esa reunión hablaba de este señor como el iluminado, o sea, casi Jesús. Juan decía literalmente, ustedes no saben quién es ese señor. El Señor, si quiere, voltea esa montaña, había una montaña allá atrás. Si ese Señor quiere, voltea esa montaña. Pero esto, como les dije, son cosas que yo me cuestiono y que yo pregunto y que yo analizo. Bueno, el que es capaz de voltear una montaña y no fue capaz de desinflamarse el apéndice para que no se la sacaran. Son cosas que pienso yo. Desde niño he sido cuestionador, por eso fue que llegué ahí y también por eso salí. Entonces, ese tipo de cosas fueron de las últimas cosas que escuché y que no resuenan conmigo. Es tu opinión. Si estás ahí o si lo dices y lo piensas, es tu opinión y es tu creencia, pero eso no es prueba irrefutable de la verdad. No genera en mí lo que la lógica dice que debe generar la verdad cuando me la encuentre. No lo hace. Y además, este grupo que se hace especial por estar con estos elegidos, ¿cierto? Los 7, Don Carlos, o sea, todos esos elegidos, aunque aquí dice que no hay elegidos y que no le habla solo a un pueblo, estas personas toman un comportamiento más que hace parte del sectario al momento de suspender y expulsar a quienes estaban ahí. Entonces, luego de que yo no estaba, hacen una circular para expulsarme y hablan muchas cosas de mí. Por un lado dicen, es que Jaime ya no habla del conocimiento, y por el otro lado dicen, es que Jaime se va a enriquecer del conocimiento. Entonces esto no compagina, porque ¿cómo es que me voy a enriquecer del conocimiento si supuestamente no hablo de él? Dicen que yo exactamente me salí para formar lo mío y entonces hablando de esto poder enriquecerme. Ellos piensan que lo que yo hablo es lo que aprendí allá, pero no. Desde el año 2009 que yo encontré lo del corazón, yo mismo empecé a investigar sobre el corazón. Yo mismo hice mis estudios, tuve que pagar mis estudios para aprender sobre el corazón, para aprender con los indígenas, para comprar libros.
Yo mismo puse mi tiempo para esto y estudié otras cosas que ellos no saben. Entonces, no me estoy enriqueciendo con lo que ellos enseñaron. Tampoco es cierto, que fue otra de las cosas que dijeron, que haga parte de organizaciones que trabajan para el nuevo orden mundial, como también lo dijeron. Tampoco es cierto que me fui a otros países a vender el conocimiento o la información, según en las últimas reuniones que estuve. Entonces yo me fui a vender esa información a otro lugar. Y esto también hace parte de lo que no resuena conmigo, porque son mentiras. O sea, me están calumniando. ¿Cómo se supone que voy a creer en alguien o voy a sentarme a seguir compartiendo mi vida con alguien que me calumnia? Y luego de que me expulsan, pues empieza todo el mundo a bloquearme y a no volver a hablarme. Yo ya había decidido irme y sabía que eso iba a pasar, entonces no hay problema. El punto es que algo similar a lo que hicieron conmigo sucedió con otras personas, pero de una manera más abrupta. Entonces estamos hablando de la opinión y la creencia. Yo estoy en el grupo, supongamos, yo estoy en el grupo y tengo la creencia de que tú eres lo que dices, el cuarto ángel del Miguel, como dice el señor Carlos, que es Daniel, que es el ángel fuerte. Y tú vienes y me dices a mí que yo estoy mal, o sea, que tengo que irme porque soy del dragón. Yo estoy creyendo en lo que tú dices, por lo tanto tu opinión para mí es importante. Y me dices eso a mí y me sacas, yo que estaba creyendo en ti. Entonces, conozco muchos casos de personas que fueron expulsadas así y que les dolió en su mente, porque están creyendo eso que les dices. Y salieron mal, personas que habían dejado sus vidas y se habían alejado de sus familiares y de sus amigos y están creyendo en ti y tú simplemente les dicen que son del dragón. Un joven que porque fue preparado con alguien que era falsa doctrina y llega buscando el conocimiento y le dice, tú te tienes que salir porque eres del dragón. Para mí eso no. Dicen, no hundo en la desesperación a ningún pueblo. Y son personas que en ese momento tienen un conflicto interior porque creen en esa persona que los está señalando como dragón. Para mí eso es delicado. Es muy delicado. Entonces, ya hay otros casos de otras personas que son expulsadas, señaladas por ser parte del lodo, de los malos, de la falsa doctrina. Entonces son expulsados con un mensaje subliminal, ellos que hablan tanto de subliminales, hay un mensaje subliminal ahí de que son cortados de la vida, de la ley. De hecho, sacan circulares de los que ya no están inscritos en el libro de la vida. Como si tuviera la posibilidad de cortar personas, como si el cordón umbilical, pues digámoslo así, con el Padre, y ellos son los que lo cortan. Pero en otro ejemplo quiero ponerlo así. Es como si el señor Carlos, con Niño Nuevo, con los 7 que hacen parte de la cúpula y toda su gente y los que hacen sus directrices, es como si tuvieran un módem, un router para agarrar la señal con la cual se comunican con el Padre. Y ellos son los únicos que la tienen. Entonces, quienes entran al grupo y ascienden en el grupo, se ganan el derecho, como que les dieran la contraseña de agarrar la señal de Wi-Fi con la que hablan con el Padre. Pero ya cuando tú estás cuestionando, porque muchos lo sacan por cuestionar, incluso por proponer, una persona que ve una situación conflictiva o injusta, porque hay demasiadas injusticias allí adentro también, según la rosca que tenga la persona que se acusa de algo. O sea, 2 personas se acusan de lo mismo, pero esta persona tiene más amigotes en la élite que la otra. Entonces le va peor a la que no tiene amigotes. Personas que han estafado a la gente y algunos lo sacan y no, para el infierno. Pero hay otras que han hecho lo mismo, pero como son buena amistad con los de la cúpula, entonces retornan. Hay expulsados que incluso han podido tener la oportunidad de volverse a acercar porque tienen dinero. O sea, todo este tipo de cosas, de injusticias, acusaciones que suceden ahí adentro, y hay alguien que quiere que el grupo funcione bien. Hay alguien que tiene una intención limpia en su corazón y quiere que eso sirva a los propósitos del Padre. Entonces levanta la mano, cuestiona, pregunta o hace un documento para proponer que las cosas se hagan de otra manera. Y le dicen que es falsa doctrina, que tiene el vaho del dragón, que está enlodado. Lo separan, lo suspenden. 3 años. O alguien que tiene amistad con alguien que ya fue expulsado. A mí mismo me ha ocurrido que amistades que yo tenía dentro de ese grupo, cuando a mí me sacan y conservaban conversación conmigo,
Y les decían, ya no te relaciones con Jaime, ya no te juntes con Jaime, te vieron caminando con Jaime. Aléjate de Jaime, o sea, en su momento me dolió porque llegaron a hacerlo con una persona que era demasiado cercana a mí. Y me dolió ver que esa persona alcanzó a creer. Alcanzó a tener ahí de que, era tan peligroso estar al lado de Jaime. Hoy me da risa, pero en su momento me dolió, así como le ha dolido a muchos cuando son acusados y expulsados, suspendidos, por tener relación, por tener amistad con alguien que ya ha sido expulsada. Entonces esas personas salen de allí como que saben que ustedes ya les retiramos la contraseña de aquí el Wi-Fi universal que nosotros tenemos y que solamente lo recibe el señor Carlos Torres y él lo comparte a los que ellos deciden. Más o menos así es el planteamiento. La pregunta que te hago a ti, esta es mi opinión, ¿no? Pero desde esta opinión tú puedes hacer el análisis si eso tendría lógica o no. Aquí está diciendo el Padre, no he hablado ni dado bendiciones solo a un pueblo, sino que es para todos. Además, no realizó alianzas ni contratos con los hombres de ningún pueblo. Entonces, supongamos, el señor Carlos es el único que tiene la señal ahí, que recibe los mensajes y él los distribuye, y el que sale del grupo se condenó. O sea, ya perdió la posibilidad de acceder al mensaje, la palabra y a la conexión con el Padre. Eso sería decir como que, bueno, el Padre tiene un contratista aquí, que es el señor Carlos Torres. Un contrato, una alianza. Pero dice, no pido ni doy nada a cambio de supuestas alianzas. Sabedlo. Entonces, como para mí eso no es deslumbrante como la verdad. O sea, sí, Carlos es el que tiene la señal, entonces hay que seguirlo ahí. Para mí eso no funciona así y por eso no estoy ahí. Afortunadamente, después de que esto ocurre, muchas personas que han salido se dan cuenta que no. Que ellos mismos tienen un dispositivo por dentro, todos lo tenemos, que agarra la señal de conexión con el Padre. ¿Y cuál que señal? Ni siquiera es una señal. Es que todos lo tenemos por dentro. Todos. Todos. Y esto es un cuestionamiento muy importante para mí. Porque este señor se toma la atribución de decir quiénes son cortados del libro de la vida. Por ejemplo, esto que yo estoy haciendo acá es una de las formas, para que conozcan el grupo, la secta esta, es una de las formas de ganarse la denominación de demonio, de maldito, de dragón, de condenado, de cortado de la ley, de lodo. Hacer este video, contar esto, ya me lo gané. Otros es escribir algo, u otros es formar un pleito por las situaciones de tierras que ellos manejan. Manejan también asuntos de tierra y hay pleitos jurídicos también por parte de este señor y de otras personas, pleitos jurídicos con gente que ha salido de ahí. Entonces, todas estas personas que van saliendo por cualquier razón y que se ganan ese título de los malditos, entran a engrosar la lista de ese enemigo que crean para nosotros, los que estamos aquí en el grupo, nosotros que pertenecemos a la luz y podamos señalar a ese enemigo, tener un enemigo en común. Y fíjense que es una estrategia que funciona no solamente en ese ámbito. Hay gobiernos en América Latina, que incluso en otros países a lo largo de la historia, que han hecho lo mismo. Crear un enemigo como una manipulación mental. Hacer ver un enemigo. Por ejemplo, los gobiernos que usan las guerrillas para ello y les interesa que hayan guerrilla, que hayan esos enemigos y sobre ello plantean toda su política, sus promesas, sus ofertas, su quehacer, sus propuestas y su oferta de salvación, de ser salvadores. ¿Por qué? Porque necesitan que haya un mal. Entonces yo te pongo un dragón ahí para yo ser el bueno. Todas las personas que van saliendo se convierten en a dónde hay que mirar. El enemigo. Y vengan para acá que si estás conmigo estás con los buenos. Y no solamente eso, sino que ahora yo te voy a mostrar de mi autoridad y voy a condenar a muerte todas esas personas que hay ahí. Porque sí, este señor, o sea, desde el que se hace llamar el Sembrador Luz, hasta todos los otros, los 7, el Niño Nuevo y los demás, y los testigos estos, los 2 olivos del Apocalipsis, hacen desafíos a muerte. Hacen desafíos a muerte de que X persona, entonces los de cualquiera por allá que está hablando, entonces para ellos es falsa doctrina. O sea, le tienen miedo que las personas escuchen otras cosas. Eso fue parte también de lo que hizo que yo me fuera.
porque yo comencé a buscar en otras cosas. Y entonces esos que se presentan allá y que es como si amenazaran su grupo, entonces son señalados como dragones y se ganan las condenas y hacen desafíos a muerte. Desafíos a muerte de que se muere él o me muero yo. O sea, para mí eso tampoco compagina con lo que es buscar la verdad. Más bien, la lógica hace una advertencia sobre la religión del miedo. Y aquí funciona mucho esto. Porque muchos de los que están allí, no, o sea, se cuestionan dentro de ellos eso, pero pelean dentro de ellos con que no, por ejemplo yo, supongamos que soy yo. Entonces, ay, no, será, pero y Carlos que dice eso, ¿y por qué? ¿Sí será que el que no está aquí está cortado del libro de la vida? Y se cuestionan, ¿no? Tratan de buscar la lógica. Pero dice, ay, no, Jaime, pero no razone, no razone. Entonces se vuelve un conflicto conmigo. Esas personas luego no hablan, luego no cuestionan, luego no proponen, luego no levantan la mano, no dicen nada porque tienen miedo a ser expulsados o suspendidos. Y eso se traduce para ellos en no tener la señal directa con el Padre. Porque según ese Señor, es el enviado, o sea, es el enviado de los últimos tiempos. Es el intérprete de la profecía, el que viene aclarando todas las verdades y consumando el misterio de Dios. El mismo que desde que comenzó sus grupos, más o menos desde el 92, comenzó diciendo que el mundo se acababa en el 2000. No pasó nada. En el 2006 habló de que se acaba en el 2008. No pasó nada. Desde el 2008 se acababa en el 2012. No pasó nada. De ahí comenzaba todo un tiempo de reflexión porque supuestamente entonces estamos mal, aquí no pasa nada. Y ahí comenzó a ocurrir que quienes se supone que eran los 7, ahora empezaron a no ser. Tal no era, tal no era. Y así fue pasando. Luego apareció otra interpretación con las horas de Parravicini. Entonces ya era otros años, era el 2017, 2018, 2019, como hora 10, 11, 12. Y eso iba a determinar el fin del mundo para ese momento. Ahora tienen otra interpretación, que es la de 2024. Ese mismo Señor que se ha pelado en todo eso, se supone que es el enviado. Y por eso a las personas que están ahí tienen miedo de ser expulsadas, porque entonces ya no van a estar al lado del enviado. De ese que puede sacar gente del libro de la vida. Y entonces aquí yo siempre peleé con la idea de ver a Dios como un viejito sentado en la nube. Porque no está, no lo veo, la nube no es, o sea, se disipa. Obviamente no hay un Señor sentado en la nube siendo Dios. Es una representación religiosa. Pero estos comportamientos parece que no solamente concibieran a Dios, al Padre, como un viejito sentado en la nube, sino que es un viejito sentado en la nube con los ojos caídos que no ve. No ve. Y como no ve, como ya tiene los párpados caídos y no ve, necesita un Señor, a este Señor, aquí, viendo quién se porta bien, quién se porta mal, viendo quién hace lo que Él quiere y quién no lo hace, viendo quién habla bien de Él y quién no, para ir y decirle, vea, Padre Eterno, es que allá Jaime está hablando mal del intérprete. Es que allá Jaime está hablando del niño nuevo. Es que allá bórrelo del libro de la vida. Porque como el Padre no lee corazón, o sea, el Padre no está en mi corazón. Entonces no se da cuenta de mis intenciones. No se da cuenta de lo que estoy diciendo y de lo que estoy haciendo. Entonces el señor Carlos tiene que decirle a ese viejito sentado en la nube con los ojos tapados, tiene que decirle que tiene que cortarme a mí del libro de la vida. Es como si este señor se imagina que el Padre es como él. Porque también pude conocer de muchos casos donde personas que eran suspendidas, expulsadas, señaladas, regañadas, era porque a este señor le llegaban con el rumor. Le llegaban a contarle, fulano hizo tal cosa, fulano hizo así. Y escuchando la opinión de sus amigos, de sus cercanos, las daba como valederas. Y desde esa posición acusaba, señalaba, expulsaba, suspendía, etc. Siendo que no era así. O sea, la opinión la daba como verdad y al final no era así. O sea, esa persona estaba acusada por algo que no había hecho, pero él supuestamente que lee corazones y no se daba cuenta de eso. Es como si creyera que el Padre es así. Y entonces como el Padre tampoco no está en el corazón y no lee corazones, entonces el señor Carlos le tiene que decir a quién cortar del libro de la vida.
O él mismo tomar la decisión. O ir y contarle quién está haciendo mal, quién está atentando contra sus propósitos. Y es muy curioso también, recuerden, yo les dije que les iba a contar mis cuestionamientos, mis reflexiones y lo que yo pienso y lo que yo siento. Es mi opinión. No tiene que ser prueba irrefutable de la verdad, como ellos mismos dicen. Sin embargo, sientan, porque hay una enseñanza que ahí manejan, está en el libro secreto de Juan, dice que nos dan a beber agua del olvido. Y a veces pienso que hay agua del olvido en este grupo porque a la gente se le olvida que tiene al Padre en el corazón. Porque temen. La lógica respecto al miedo dice, quien emprende la búsqueda dejará por el camino sus falsos dioses. Este señor, a los 7, que los toman casi como dioses, que son la ley sobre la tierra, la ley encarnada. Pero dice que quien está creciendo, o sea, si tú estás ahí, y no sea por temor, porque si es por temor, entonces no estamos creciendo, porque aquí dice, es conveniente saber quien emprende la búsqueda, quien está en el camino, dejará por el camino sus falsos dioses. O sea, tiene que cuestionarse, le tiene que caer las cosas que creía, sus miedos y temores, dejará parte de su vieja envoltura para revestirse un nuevo plumaje interior. Los osados probarán el embriagante licor de la paz y de la dicha. Comprenderán la verdad, caminarán sin temor el descubrimiento de su propia esencia inmortal. Si les invade el miedo, será por señal que habían incurrido en falsas interpretaciones. Si te da miedo ser expulsado, la lógica dice, hay una falsa interpretación. Por ejemplo, es una falsa interpretación creer que si ya no estoy en el grupo, ya no estoy con el Padre y el Padre conmigo. ¿Será esa la falsa interpretación? ¿O es una falsa interpretación creer que ese señor es el ángel fuerte, Daniel, Sariel, Ariel, Uriel, el intérprete, el sembrador, el enviado de Juan, o el mismo Juan? Nada raro que salgan diciendo que es el mismo Juan. O que manda plagas, o que puede mandarme, cortarme el libro de la vida y mandar una sentencia que me mate. Si me da miedo eso, ¿será una falsa interpretación creer que todo eso puede pasar? ¿Será eso? ¿O es una falsa interpretación también el creer la potestad que dice tener en cuanto, por ejemplo, a Miguel? Entonces les decía, estos son mis cuestionamientos. Parece que Miguel, hablan de Miguel como el arcángel, pero parece que fuera como si tuviera un perro guardián. Porque todas esas personas que se salen, que expulsan, incluso que están por fuera haciendo cosas que para ellos no va en el orden de lo que ellos dicen, entonces le echan a Miguel, le sueltan a Miguel. Miguel, ataque. O sea, Miguel está por ahí, no sé dónde, esperando que este señor le diga, Miguel, ataque. Y Miguel va a salir corriendo a atacar. Entonces digo yo, ¿será que tiene a Miguel de perro guardián, pues? Y lo pone ahí. Ataque a Jaime, ataque. Y Miguel está ahí también supeditado a lo que él diga porque no ve. Es ciego. Como si fuera la figura que pintan acá de la justicia que está vendada y con la balanza, pero Miguel tiene una espada. Y como está con los ojos vendados, entonces tiene que esperar que este señor le diga dónde soltar la furia de su espada. Le lo pone y lo acomoda y le hágale Miguel ahí. Al que él le diga, Miguel le bota la cabeza. Como si Miguel no supiera ver corazones. Se supone que él dice que es el cuarto de Miguel, pero Miguel recibe las órdenes de él, que le diga, Miguel, corte a este, corte a aquel, corte al otro. A mí todo eso me parece muy curioso, ¿no? Y lo cuestiono, así abiertamente como se les estoy diciendo. Igual como cuestiono que ante cosas como estas que hayan hecho otras personas o hayan escrito, entonces él diga que los va a emplazar ante el trono y los va a llevar ante el trono. Entonces desafía, vamos ante el trono del Altísimo. Y ante el trono el que esté mintiendo que caiga. Es que nos va a llevar ante el trono. Yo hago mi reflexión y digo, ante el trono estoy siempre, Señor. Y no solamente yo. Si ese camino me sirvió para recordar que el Padre está en todos los corazones,
entonces ahí está su trono. Por lo tanto, todas las personas están todo el tiempo ante el trono. Todo el tiempo estamos siendo leídos en nuestras intenciones, acciones, pensamientos. Entonces, ¿a cuál trono es que me lleva? ¿Ante cuál trono es que me emplaza? ¿Por qué tiene que haber en un camino de invitar a las personas a la búsqueda de la verdad? ¿Por qué tienen que haber estos planteamientos que infunden terror, temor? Aquí, como decía, eso es como si tuviera el padre un contrato con este señor. Una alianza para que él le diga a quienes se están portando mal. Pero el padre dice que no tiene alianzas ni contratos con hombres de ningún pueblo. Ante esta situación, estos desafíos a muerte, este emplazamiento ante el trono, condenas y las peticiones que estos personajes hacen para que caigan plagas sobre los demás, dice la lógica: no perdáis la posibilidad de avanzar de forma tangible por la de avanzar en el camino de la falsa fe, solo por el temor de perder la vida. Os ofrezco la corona de la vida. Dice la lógica, que es el mensaje de los hombres de las estrellas. No perder la oportunidad de avanzar en forma tangible. ¿Pero qué es lo que lo hace tangible? Que yo me mire por dentro. Y en este camino ocurría, en ese sendero, esta secta, ocurre muchas veces que se pierde esa claridad, esa conciencia sobre mi camino. ¿Por qué? Por esa condición especial, ¿no? Yo soy especial porque estoy en el nivel de casa de luz. Ya están los del círculo de fuego. Ese lleva 2 años en círculo de fuego y no ha podido subir. Ese está peor que yo. Yo estoy mejor que él. Y todas esas cosas se vuelven aparentes. Recuerden de las primeras cosas que leí de la lógica, donde se vuelve un desafío de la apariencia, la materia contra el espíritu. Caemos en la trampa de la apariencia porque se cierra el entendimiento. A ver, por acá lo tengo. Se ve alterada la conciencia en una búsqueda estéril, en que vuestros sentidos son engañados con apariencias. Por decirlo así, el desafío de la materia contra el espíritu. El hecho de que yo me sienta mejor por esas apariencias, por esas estructuras, por esas jerarquías, o porque uno de las cabezas venga y me diga yo sí estoy bien, o me salude más que al otro, o algo así. Entonces se vuelve aparente, soy yo el que tengo mi medida de crecimiento. Y muchas personas siguen caminando en estas cosas por miedo. Es que me han escrito, mientras otras que ya están por fuera hablan sobre su experiencia de paz y tranquilidad, el vino de la paz, de la tranquilidad, como habla aquí, de la lógica, que muchos lograrán eso, el embriagante vino de la paz y de la dicha. Entonces, pues ahí está la cuestión. Por temor a perder la vida, ¿no? Es que si hay temor, hay una falsa interpretación. Y si agarramos todo esto y lo reflexionamos, pues no tendría por qué ser así. Se supone que este es el camino de la verdad y de la ley, como decía la lógica. Y dentro de ese camino de la verdad y la ley, pues hay otros elementos muy interesantes. Venimos viendo toda una presentación a raíz del miedo, religión del miedo. Pero se supone que es un camino de la verdad. A mí me llamó mucho la atención una vez que estaba estudiando uno de los documentos que se utilizan ahí también, se llama La Profecía del País del Norte del Sur. Nunca me hablaron de qué es la verdad. ¿Qué es la verdad? Y un día estudiando ese documento lo encontré en una línea, en un renglón. Habla el Padre Eterno, como lo hacen varias apartes de la lógica, como lo hacen varias apartes de esa profecía. Todo eso lo pueden encontrar ustedes en el libro Omni, Gran Alborada Humana, del señor Enrique Castillo Rincón, quien fue quien originalmente tuvo este contacto extraterrestre y de parte del cual Carlos tomó mucha de esta información. Entonces estos documentos lo pueden encontrar ahí, igual voy a dejar enlace de descarga de la lógica. Dice esta profecía en un renglón, dice el Padre: mi amor es la verdad de los hombres. Mi amor es la verdad de los hombres.
Quiere decir que cualquier camino, cualquier búsqueda de la verdad, sendero que pretenda llevarnos a la verdad o mostrarnos la verdad, está relacionado con un regreso al Padre. Es fundirse en el Padre, en su amor, volver al amor de Él, recuperarlo. Porque lo que ha hecho al mundo es esconderlo. Y por allá dice Pablo que en el amor no hay temor. No recuerdo bien si es Pablo, pero una de las cartas ahí del Nuevo Testamento. En el amor no hay temor. Porque quien tiene temor no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, en la verdad. No me lo estoy inventando yo. Es el conocimiento que viene de las estrellas. Mi amor es la verdad de los hombres. Entonces, si alguien dice ser resucitador de la verdad, tiene que resucitar el amor del Padre en el corazón del ser humano. Tiene que llevarlo a que tenga esa experiencia. Por eso lo dije hace rato. La verdad no es algo que estoy escuchando. No es algo que otra persona está diciendo, sea quien sea decir ser. El amor es una experiencia personal, interna, y tiene que ver con fundirse en el amor del Padre. ¿Ustedes creen que ese tipo de acciones que ocurren ahí, el tipo de cosas que dicen, todas estas condenaciones, tiene que ver con vivir el amor del Padre? ¿Es esa verdad? Dice que esa es la verdad. Ahora hablemos de la ley. Los pleyadinos, eso está también en el libro de Enrique, dice, la ley es la suprema armonía universal. La suprema armonía universal. Y aquí estamos hablando de algo que no se debe menospreciar como conocimiento, porque la lógica dice, no olvidéis lo que es importante para vosotros, el conocimiento de la ley. No olvidéis lo que es importante para vosotros, el conocimiento de la ley. O sea, el que va en búsqueda de la verdad, que es el amor del Padre, debe conocer la ley. Pero los pleyadinos dijeron, la ley es la suprema armonía universal. O sea, lo que sostiene la vida, lo que sostiene la armonía de toda la creación, eso es la ley. Son los principios. Es el espíritu de la vida. Esa es la ley. Y dice, eso es lo importante, que conozcamos la ley. Luego, si la ley es la suprema armonía universal, quiere decir que no es solamente textos, información, conocimiento. Jesús lo dijo, la ley no se escribe en piedra muerta. Y también dijo que los justos no son oidores de la ley, sino hacedores de la ley. Y también dijo que la ley se graba en el corazón y luego se escribe en la mente. O sea, es algo vivo, es una experiencia interna. Pero miren, lo importante de esto, o sea, ¿por qué dice que lo importante para nosotros es el conocimiento de la ley? Porque también dice el Padre, conoced la ley y entonces me conocerán los hombres. Conoced la ley y entonces me conocerán los hombres. Entonces, no olvidéis lo que es importante para vosotros, el conocimiento de la ley. ¿Por qué? Porque conociendo la ley conocemos al Padre. Y esa es su verdad, su amor. O sea, que el amor del Padre, que es la verdad, transitamos, la reconocemos, la vivimos a través del reconocimiento de la ley, que es la suprema armonía universal. Conocer la ley es una experiencia personal de entrar en armonía con el universo. Y al entrar en esa armonía, ¿qué encontramos? El amor del Padre y al propio Padre. Fundirnos en Él, ser con Él. Entonces, esto es lo importante. Pero resulta que este saber de los pleyadinos, que está en la profecía al país al norte del sur, en otra parte habla de lo primordial. Entonces tenemos, no olvidéis lo que es importante para vosotros, el conocimiento de la ley. ¿Por qué? Porque conoced la ley, me conocerán los hombres. Y luego dice que en la profecía al país al norte del sur, lo que es primordial. Solo la fe bien sustentada dará al creyente la inmortalidad. Lo importante y lo primordial. Conocimiento de la ley y la fe bien sustentada. ¿Qué es la fe bien sustentada? Fíjense que ahora hablábamos de qué. Aquí está. Hay un camino de falsa fe que está lleno de miedo. Y de miedo quiere decir de falsas interpretaciones, de vacíos de información o falta de comprensión.
Ese es el camino de la falsa fe. Miedo por falta de interpretación. Y cuando yo tengo miedo de que me expulsen o de no caminar con esta gente porque ellos son los elegidos del Padre, estoy en una falsa interpretación porque el Padre no tiene elegidos. Entonces, luego me están hablando de que hay una fe bien sustentada. La fe bien sustentada es lo opuesto a esta que tiene miedo por falsa interpretación. O sea, que tiene la verdadera interpretación. Pero la verdadera interpretación está ligada al conocimiento de la ley. Y el conocimiento de la ley no es solamente información, es fundirse con la armonía universal. ¿A ti qué te impide fundirte con la armonía universal? ¿Y a ti qué te ayuda a fundirte con la armonía universal? En ese camino de comprensión de la armonía universal, ahí es donde se conoce la ley. Es una experiencia personal, no es solamente conocimiento. Si fuera así, muy fácil, toda esta información se lee, se encuentra en internet. Ni siquiera para eso necesitas estar en esa secta. El conocimiento está por todos lados. Y tampoco es una palabra que tiene una persona, ¿no? Si la verdad es una experiencia personal. La fe bien sustentada tiene que ver con el conocimiento de la ley para poder conocer al Padre. Pero ese conocimiento del Padre, que es su verdad, es su amor. Se trata de una experiencia de amor. ¿Qué es lo que debe primar? La experiencia de amor. Mi amor es la verdad de los hombres. Si yo quiero hablar de la verdad, tengo que vivir ese amor. Luego, hablar de la verdad no va a ocurrir solo en palabras, sino que debe sentirse ese amor, porque la lógica dice, si no sienten y comprenden esto, entonces es mejor que no hablen de lo que no comprenden. Y yo quiero referirme de la verdad, o que soy protector de la verdad, o que yo traigo la verdad. Esta es la verdad. Tiene que sentirse el amor. Pero en realidad, otro documento que también se encuentra en el libro de Enrique, que habla sobre la verdad, dice que ya no es ni dueña ni esclava de nadie. A nadie le pertenece. Es más, en la personalidad, el sujeto que está hablando sobre la verdad en ese escrito, dice que no tiene nombre. Los nombres no importan. Pero tenemos por parte de este grupo sujetos que se presentan con sus títulos a ser protectores de la verdad y tienen que decir, esta es la verdad. Pues lo que yo he aprendido es que la verdad no necesita que la presenten. Es contundente, es una vivencia. Se siente dentro de esa condición. Es el amor del Padre. Lo dicen ellos. Es recordar lo que enseñaron los esenios. Dice, el Padre Celestial mora en amor. El que mora en amor, mora en el Padre y el Padre en él. Si la verdad viene del Padre y esa es la fuente que estamos buscando, la única forma de hablar de la verdad es que yo more en el amor para que el Padre more en mí. Y Él exprese esa verdad, porque no es mía. Yo no la contengo. Es más que la verdad me contenga a mí, que actúe a través de mí. Entonces, referirnos a que lo que estamos haciendo viene de parte de la verdad, aunque ya no necesita que la presenten, pues tendría la característica de hacer sentir ese amor. Porque el Padre dijo, mi amor es la verdad de los hombres, y Él mora ahí. Y quien mora en el amor, mora en el Padre y el Padre en Él. Y entonces ya no es la persona, ya no es el nombre, ya no es que yo soy fulanito, peranito, o que tengo tal título, cargo, lo que sea, dentro del Apocalipsis o dentro de lo que sea. Está actuándose el amor, está actuando es la verdad a través de la persona. No se trata de los títulos. ¿Y cómo actúa? Dice la lógica, si la verdad os llega a las puertas de vuestro corazón y entendimiento, o sea, cuando yo ingreso a esa experiencia de la verdad, en primer lugar es una plenitud porque es el amor del Padre, es la experiencia de ser uno con el Padre. Y en segundo lugar es una apertura de la mente, una disposición mental y de la razón para adquirir esa agilidad de la lógica, de la sabiduría. O sea, abre la mente, la hace florecer. Si pasa eso, entonces vuestros actos serán revestidos de equidad y justicia. Llega el amor al corazón, que es la verdad del Padre, y abre la mente, el entendimiento, y los actos reflejan equidad y justicia. Así ocurre con la verdad. Pero yo
veo cosas distintas en lo que pasa con el grupo. De mí han dicho cosas que son calumnia, son injustas. A otras personas han hecho cosas que son inequidad, son injusticia. Reitero, hay pleitos jurídicos con este señor y con gente de allá por problemas de tierras. Hay decisiones que han tomado de que este se equivoca, líos de faldas, y a este le dan con todo, pero como este tiene X cercanía, entonces a ese le tratan de esconderle el lío. No hay equidad, no hay justicia. Y solamente por colocar un caso, un ejemplo de lo que pasa con esto. Un señor, Ezequiel, y sale, hace un video, dice, él se presenta, es uno de los olivos del Apocalipsis. Sale, hace un video para hablar de personas, cosas que no son ciertas. Y señalar y hacer desafíos también. Y, ¿cómo dice? Declarar guerra. Declararle la guerra. Entonces, ojo, ellos hablan de que buscan a los buscadores. Y por ejemplo, en ese video habla de que las personas no sean perezosas, busquen, investiguen. Pero a la vez ahí está hablando de unas personas que hacen videos, que hacen investigación y que llaman a la gente a que investigue y que cuestione todo, pero los están señalando porque no hacen parte de su grupo, porque son expulsados de ese grupo también. Y los señala como malos. Y los señala como personas que no son ejemplares. Los juzga. Y yo, personal, mi opinión, ponía a pensar, y si tiene tanto poder del Apocalipsis y del Padre, esa declaración de guerra, ¿por qué no la hace a los que le están haciendo daño a la gente de verdad? Personas que tienen organizaciones para secuestrar niños y venderlos. Narcotraficantes, los gobiernos mismos que le roban al pueblo y que hacen de todo con ellos. Usted conoce, Ezequiel, de quién es el Chucky, la pesadilla de Colombia, ¿y por qué no le declara la guerra? ¿Por qué no hace como hace este señor de la serie del Matarife y dice las cosas así de frente? ¿Por qué no busca a esos de las organizaciones en contra de la humanidad? Pero vaya y hábleles a ellos. Y claro, como de los otros sí sabe cómo encontrarlos y dónde están y dónde hacerles ver sus videos. Entonces sale sentenciando y declarándole la guerra. ¿Pero por qué no le declara la guerra a los que están haciendo el mal, a los asesinos? ¿Por qué si tiene tanto poder incluso no les declare la guerra? Hágales algo. De una. Son cosas que yo me pregunto. Ya les conté. Desde niño soy así. Y cuestiono. Y nada más aquí pues se los estoy compartiendo. Pero yo sí cuestiono eso. Y no veo en ello ni la equidad ni la justicia de alguien que es tocado en su corazón y en su razón por la verdad. En su razón. Eso que ustedes dicen, de que no razonen, no razonen. Entonces, claro, al que va llegando, cuestione el mundo, pero luego de que entre aquí, ya no cuestione, ya no razone. Olvidando que la lógica fue muy clara con decir, como decía ahora, debes utilizar la razón. Dice, la fuerza que libera el sano ejercicio en la carrera hacia la verdad, en sano ejercicio, la carrera hacia la verdad, o sea, ir hacia la verdad necesita una fuerza que permita que sea un sano ejercicio. Es la fuerza mental. Sin este atributo el alumno se puede perder. La fuerza mental genera los mecanismos que os harán comprender lo real, espiritual, intelectivo, a lo falso, religioso, dogmático, que anula la conciencia del buscador. Aquí pierde su capacidad de entender, de interpretar, de conocer. Porque no utiliza la capacidad mental, el cuestionar, razonar. Pero allá es, no razone. No razone. Y no pueden poner en duda lo que están diciendo. Entonces la gente está ya sentada y estas personas que hacen videos y salen y dicen, fulano es malo, perano es malo, sutano es malo. Y las personas que están allá, esas son sus opiniones, pero las personas que están allá creen en esa opinión. Aunque la opinión y la creencia no sean prueba irrefutable de la verdad, como ellos mismos dicen. Y que es quien sale diciendo, por ejemplo, en su video, esta es la verdad, termina, esta es la verdad. La verdad se presenta sola. No hay que decir, esta es la verdad. Es que se hace sentir. Como ese búho que cuando el sol lo ciega, uno dice, no necesita nadie que le diga, este es el sol. No, él se da cuenta automáticamente, tiene esa experiencia.
Y si vamos a hablar de tener que presentar, de que tuviéramos que presentar la verdad, estamos hablando en términos de conectar a alguien con el amor del Padre. Pero ocurre todo lo contrario. A tal nivel actúa y es fruto en la vida humana el amor, como lo dijo Jesús. Amar incluso a los enemigos. Porque amar a quien nos ama es fácil. Que ustedes quieran a los que están dentro de ustedes, tomando como creencia sus opiniones, es fácil. Se supone que si los que salimos somos enemigos, pues seríamos la oportunidad de practicar lo que Jesús dijo, amar al enemigo. Pero no, allá no se enseña eso. Allá no hay ese carácter de verdad de lo que es el amor del Padre para amar al otro. Se siembra enemistad, todo lo contrario, como les decía. Se siembra enemistad y se rompen amistades porque al que expulsan, luego le prohíben a las personas de allá hablar con ellos. A las personas de allá les dicen que no vean los videos que yo hago. Mientras si tú ves estos videos y ves los que hace Niño Nuevo o hace cualquiera, hágale. Estás en tu búsqueda, estás en tu camino y tienes en tu corazón al guía. No necesitas que yo te diga qué hacer y qué no hacer. Pero de allá para acá sucede el contrario, sucede diferente. ¿Es miedo? ¿O qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sienten? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué siembran enemistad en vez de seguir esa línea de lo que es el amor del Padre? Y que se aleja también a lo que la lógica nos enseña y que es demasiado importante, muy importante. Dice que los pleyadinos, estamos hablando de que dado que el ser humano busca la verdad, entonces comienza a transformar la realidad que tenemos, que es gobernada por la mentira. Automáticamente a buscar la verdad, entonces sucede lo que dijo Jesús, la verdad nos hace libres. Y eso es curioso también, hay que decirlo, la verdad libera. Pero ¿por qué muchas personas que están allá no se sienten libres? Igual, ellos que están allá y nosotros que estamos afuera, seguimos esclavos del mismo sistema, en las mismas condiciones. Pero además de esto, tienen que encargar el peso, los compromisos, ahora el ponerse en afirmar. Alguien que quiera retornar, no es expulsado, pero se fue un tiempo, quiere retornar y tiene que hacer una carta, tiene que firmarla, tiene que ponerle huella, tiene que contar por qué se fue, cuánto duró por fuera, qué hizo en el tiempo que estuvo por fuera. Casi que autenticar, pues, llevarla y luego en los sellos y en otros eventos tiene que firmar compromisos. O sea, ¿qué es eso? La verdad libera, no pone compromisos, no pone pesos. Por el contrario, personas que han salido y simplemente se sienten tranquilas. Y la mente se les va despejando y liberando de tanta cosa que cargaron a raíz del miedo. Comienzan a sentir la paz de hablar con quien se les da la gana. Y a liberarse de cosas tan, para mí lo voy a decir como me parece, sucias. Como el hecho de que a quienes han expulsado y a quienes les hacen esos desafíos y sentencias de muerte, si algún día se llega a morir alguno, es casi como si allá adentro celebraran esa muerte. ¡Ey! Se ha muerto gente que ha salido y se ha muerto gente que se ha quedado allá. Pero a los que uno ve celebrando la muerte del otro es a algunos que están allá, que hacen sentir mal hasta la familia de esas personas que murieron. O sea, ¿qué pasa? O sea, para mí eso no tiene sentido, no tiene lógica y no tiene verdad. Porque además este camino en el que la verdad nos lleva de poder liberarnos y de que el ser humano pueda transformar la realidad de lo que pasa en el mundo, dicen los pleyadinos que vamos en camino de eso. El hombre terrestre ha dado muestras de mejoramiento intelectual, científico y espiritual. Son atributos esenciales para el perfeccionamiento que ha desarrollado ya el hombre terrestre. No os lo diríamos solo para satisfacer el orgullo de unos y la vanidad de otros. Lo hacemos porque ya hay merecedores entre vosotros en la tierra. Este proceso se ha adelantado en alguna medida. Quienes tenemos en las manos ingredientes necesarios para su desarrollo, capacitación, mejoramiento, hemos tomado algunas medidas, hemos llegado a algunas decisiones y hemos tomado en buena cuenta algunos factores desarrollados por terrestres que en forma callada y ejemplar se han constituido en verdaderos artífices para este gran cambio. Nosotros los conocemos, dicen los pleyadinos. Ellos saben quiénes son. Los pleyadinos. Nosotros los conocemos.
dicen ellos. Entonces yo me pregunto, cuando personajes como Ezequiel, que es de los que sale a dar la cara, porque ya el señor Carlos no da la cara para hacer ese tipo de desafíos, declaraciones de guerra, señalamientos, en donde escribe cosas para los suyos, pero no sale a un video a decir cosas así. En cambio, estos que sí salen a hablar, impulsados y con la necesidad del reconocimiento y de mostrar una autoridad así, de que no, tienen la fuerza porque desafían a guerra a otros que están ahí aportando a que la gente aprenda. Pero en vez de ir y sentenciar y entonces como tienen tanta fuerza agarrarse con los que están haciendo daño en la humanidad. Desde estas personas es como si ellos saben quiénes son los que están haciendo cambios. ¿Son ustedes los que le dicen al Padre quién está haciendo su voluntad o no? O sea, dentro de ese cuento que echaba de que entonces creen que el Padre es un viejito ya que no puede ver y como entonces el Padre es ese viejito con los párpados caídos que ya no sabe ver, ya no puede ver. Entonces ustedes tienen que ir y decirle quién le está haciendo la voluntad de él y quién no. Vea, Padre, es que Jaime no está haciendo su voluntad. Vea, Padre, es que tal no está haciendo su voluntad. Ese sí está haciendo su voluntad. O sea, ¿son ustedes los que determinan eso? Eso es lo que yo veo, como si ustedes creyeran que son los que determinan eso y determinan quiénes son los 144,000. Que además dentro de eso es una reflexión fundamental. Las personas que van llegando y se preparan, si cuestionan mucho, si hablan mucho, si proponen mucho, si arman polémica, si ponen las cosas sobre la mesa, no sirven, los suspenden o los expulsan. Entonces, esos tales 144,000 que ustedes están buscando, ¿qué? ¿Son qué, religiosos? Para decir una palabra más exacta con lo que quiero decir, o sea, ¿son los 144,000 pendejos o qué? O sea, personas que se sientan y tragan entero como en cualquier religión. Personas de lo que ustedes conocen que son los días de creación, entonces sus 144,000 son ¿qué? ¿De quinto impulso? Que se sientan y tragan entero. Que no cuestionan, que no hacen nada por impulso propio, sino que esperan siempre que hagan lo que ustedes dicen. Que recitan el conocimiento que escribe Carlos y que incluso aprenden sus ademanes y su forma de hablar para hablar como él. ¿Esos son sus 144,000? Pues son los de ustedes. Los que yo veo en las profecías no son así. Comenzando porque hablan de reunir los 144,000 y Apocalipsis dice que ellos llegan con el Cordero, con el Cristo. O sea, el que los reúne es el Cristo. En ninguna parte hablan de quién tenía la tarea. Así como tampoco dice Apocalipsis que el león es el de los sellos. Dice que el león rugió, pero los sellos no se los entregaron al león, se los entregaron al Cordero. Está clarito en Apocalipsis, pero el señor Carlos no dice eso, no lo explica. Dice que es el león, que él viene con los sellos y entonces hablan del conocimiento de la mano derecha, que porque es el que recibió los sellos en la mano derecha. No, fue el Cordero el que los recibió y es el Cordero el que reúne los 144,000. O sea, son quienes conectan con su corazón y desde ahí viven esa conexión de Cristo en la verdad, en el amor del Padre, para serlo, y que tienen estas características. No son esos que se sientan a tragar entero sus conferencias. Son personas que tienen desarrollo y mejoramiento intelectual, científico y espiritual. ¿Ustedes creen que quien se desarrolla intelectual, científico y espiritualmente se hace entera a tenerle miedo a sus sentencias, a la tronadera que tienen ahora, a sus plagas, a sus amenazas? ¿Son personas que van a creer en eso? ¿Son personas que porque hacen un video hablando duro, hablando mal del otro o señalando lo que hacen otras personas, entonces ya, sí, a estos son los que hay que seguir? O sea, para mí no es así. Es mi opinión. Dice, sabemos de su búsqueda y sacrificio, estamos enterados de su gran desarrollo intelectual y espiritual. Estamos sorprendidos de alguna manera. Se ha desarrollado en ellos una capacidad de perdón e iluminación interior. Es interior. Y está caracterizada por algo como el perdón. Iluminación interior. Pues sigamos con lo que dice. Eso los declara muy aptos para el cambio que ya se generó. Ahora vamos a ver qué es ese cambio. Algunos de estos hombres y mujeres especiales calificaron ya. Otros muchos lo están haciendo y generando situaciones incuestionablemente óptimas para que dicho patrón llegue a los que están listos y apercibidos intuitivamente. Ahora lo estarán por llegar al nivel consciente conciencia del factor de la verdad. Los que llegan, esto que está hablando acá, llegar al nivel consciente conciencia del factor de la verdad. ¿Cuál es ese factor de la verdad? Recordemos que la verdad, ¿qué es? El amor del Padre.
Llegar al nivel consciente de conciencia del factor, el elemento, la clave, el aspecto fundamental de lo que es el amor del Padre, es lo que el mismo párrafo dijo anteriormente. Se ha desarrollado en ellos una capacidad de perdón e iluminación interior. Perdón. Habla de los 144,000 o de estos hombres que impulsan el cambio mundial como personas de perdón y de iluminación interior, no como personas que echan plagas, no como personas que echan sentencias, no como personas que hacen desafíos a muerte o declaran la guerra a otras personas. Están hablando de que el factor de la verdad, llegar al nivel consciente, conciencia de ese factor, son personas que perdonan y esa es su iluminación interior. No el juicio, no la sentencia, no el señalamiento. Esto es lo que yo entiendo y esto es por lo que me guío. Son personas que entienden este llamado del conocimiento de la ley. No olvidéis lo que es importante para vosotros, el conocimiento de la ley. Y la misma lógica hace el planteamiento de la ley. Os damos por ley el amor y la comprensión. Eso está ligado a los procesos de perdón e iluminación interior, que es lo mismo que al principio hablaba como desarrollo interior y la alquimia de los procesos de la iluminación. Lo que los pleyadinos están viendo es la gente que está haciendo estos cambios por dentro, que toman el conocimiento de la ley como lo importante y la fe bien sustentada como lo primordial, que tiene que ver con la verdad que es el amor del Padre. Y miren que está en la ley, amor y comprensión, porque eso es lo que nos lleva al amor del Padre. Y desde el amor y la comprensión se desarrolla el perdón como iluminación interior. Ese es el factor de la verdad. Por lo tanto, es importante reflexionar acerca de cuál sería el objetivo de estar en un grupo de conocimiento. Lo primero es reconocer lo que tiene que ver con los días de creación, el planteamiento del crecimiento espiritual. A través de los 7 días, dentro de los cuales estamos en el segundo, entre el quinto y el séptimo impulso. Debemos buscar salir del quinto, de la creencia, de la religión, del miedo, a ser más investigativos, a buscar hacia adentro en el sexto impulso, hasta llegar a un séptimo impulso que nos da la certeza de vivir la verdad y el camino de la espiritualidad. Los verdaderos espiritualistas, los que caminan el amor del Padre. Esa es la verdad de la espiritualidad, caminar el amor del Padre, sumergirse en él y permitir que se exprese a través de nosotros, más allá de los nombres, de los títulos. Porque así como decimos del mundo, que los títulos, las profesiones, etiquetas y todas estas cosas que se inventan allá distraen al ser humano del desarrollo del ser, que se inventan un ego y dentro de ese ego, yo soy el abogado, yo soy el gerente, y se olvidan de ser, simplemente ser. Igual pasa en el grupo, en esta secta, con quienes son testigos, vara, arcos, logos, y cantidad de cosas que dice este señor ser. Ahí no aplica también que esas etiquetas y títulos distraen del ser. Entonces, más allá de todos estos nombres, deberíamos estar enfocados en el crecimiento, el desarrollo del espíritu, en esos impulsos. Y de esa manera, hablando de eso, la lógica lo plantea así. Os exhorto a que os convirtáis en factores determinantes del cambio mental. O sea, compartir el conocimiento, agruparnos, sería para esta intención, el crecimiento y generar este cambio mental, porque las religiones hicieron lo que tenían que hacer para sobrevivir. Ahora están agonizantes. Si intentáis revivirlas, entonces es de vosotros la responsabilidad de contraer de nuevo el virus del error y regresar a vivir el continuo temor y falacia establecidas como ley. Agarran mentiras y las vuelven ley. Y la gente cree que en esas mentiras está conociendo la ley. Si la ley no es un conocimiento. Como dicen ahí, no, que es que son las leyes vivas. Que los 2 olivos son las leyes vivas. O sea que alguien que no los conozca a ustedes, que son las leyes vivas, no está conociendo al Padre. ¿Es eso? ¿O al señor Carlos? ¿O a los 7? Si no los conoce a usted, no está conociendo la ley. Y ustedes mismos están prohibiendo conocer al Padre. Como hacen en algunos eventos que llegan personas a tratar de escuchar al niño nuevo, porque están creyendo en lo que ustedes dicen. Y en la entrada les dicen que no puede entrar. Usted no puede entrar. Gabriel, ¿ese es el triunfo de Dios?
Que supuestamente si ustedes son leyes sobre la tierra, entonces no los puedan conocer y entonces no puedan conocer al Padre. De eso se trata el triunfo de Dios, de separar a la gente de la posibilidad de aprender, donde sea que estén decidiendo aprender. Porque también es decisión de la persona si van donde ustedes o no. Pero luego van y les dicen que no los dejan entrar. Y algunos que los dejan entrar luego los sacan como demonios. Ese es el triunfo de Dios. ¿Cómo eso está mejorando el mundo? ¿Cómo eso nos está haciendo vivir el amor del Padre? Dice, mirad que os lo diremos, mirad lo que os digo, no os lo diremos más. Esta información deberá ser bien usada y dirigida. Se la daréis con algún comentario al real iniciado de la búsqueda de la verdad. Usad un buen juicio, sed responsables a la hora de entregar. Convertíos en maestros con carácter de verdad, o sea, del amor del Padre. Sed honestos en informar. La hora es difícil y dura, muchos no entenderán. Entonces, las funciones del grupo estarían en esto. Romper con esa, o sea, ser factores determinantes, el cambio mental donde se acaban las religiones. Y es algo que funciona hasta con dar un comentario. Entonces, ¿dónde está la necesidad de estar haciendo grupos? Estar conformando equipos y personas y sosteniéndolas ahí que no se puedan ir de ahí. Y además de no permitirles el momento en que sientan que deben continuar su camino solos, porque el que se va está mal. Significa que una función o una actividad, un ejercicio de grupo que no esté en aras de esa transformación mental, de ese prepararnos para continuar nuestro propio camino, de ese guiarnos hacia llegar a la fuente directamente. Y como veíamos acá, que se fundamente en dar, o sea, con algún comentario, guiar al real iniciado en la búsqueda de la verdad, que venga con carácter de verdad. Si no está girando en torno a esto según el planteamiento de la lógica, entonces ¿para qué está? Tiene que revisarse. Y más bien nos iríamos al otro lado donde la lógica